Mario, muchas gracias por estar hoy día acá. Es un honor, como decía Amaro, el tenerte en esta conversación. Y quisiera partir, Mario, es evidente que estamos viviendo como sociedad un momento de transformaciones realmente siderales. Está todo el tema tecnológico, la emergencia climática, está la crisis de sentido, esto que tiene a la gente preguntándose ¿para qué hago las cosas? Y eso está generando un momento de vulnerabilidad en la sociedad que puede ser aprovechado por movimientos populistas, se puede meter el narco con enquistarse en la sociedad, pero al mismo tiempo hay una tremenda oportunidad arriba de la mesa que tiene que ver con que el camino para encauzar esta energía lo conocemos, y sabemos que hay un camino que funciona, que tiene que ver con un cambio o una ampliación del rol de la empresa privada. Estamos viviendo en una época en donde la empresa es la que manda. En otro tiempo fueron reyes, fueron la organización, religiones organizadas. Hoy día la empresa, si es que incorpora en sus decisiones el impacto que tiene en la sociedad y en el planeta, podemos construir un mundo mejor. Y la buena noticia es que quizás por primera vez en la historia hacer el bien común es buen negocio. Entonces, lo que queremos aprender de ti es cómo transformamos esto en una causa nacional. En primer lugar, quiero agradecerle a Amaro esta inmerecida presentación y dar una explicación. En realidad yo hace 37 años que vivo en Estados Unidos, pero yo me formé aquí nací, soy hijo de un prisionero, del prisionero 27170 de Buchenwald, y siempre he pensado que mi compromiso con Chile es ineludible. Además, yo nací aquí y me voy a quedar aquí, o sea, me voy a quedar eternamente. A lo mejor en este momento estoy de paso por otro lugar, pero aquí me voy a quedar eternamente. Entonces también eso ha sido muy importante en mi vida, y he sentido que yo le debo mucho a Chile, porque Chile me dio todas estas oportunidades, especialmente en la Universidad Católica de Chile, donde yo, como un joven de 22 años, comencé en la televisión, aunque mi profesión, tú sabes, es completamente diferente. Y anoche estuve conversando con el rector sobre este ineludible compromiso, porque estamos también viendo de qué manera podamos entregar un pequeño museo que hizo mi señora a lo largo de mis 62 años de trabajo comunicacional, que no sé por cuánto tiempo va a durar. Pero como tú bien dices, hay un momento estelar para el mundo empresarial. Y cuando digo mundo empresarial, no hablo del mundo empresarial chileno, porque se dice que se ha hecho un estudio mundial donde el DEI, Diversity, Equity, Inclusion, la diversidad, la equidad y la inclusión, dan buenos dividendos para una empresa que incluso gana más dinero con esto. Ahora, yo creo que esto de ganar dinero es importante, pero yo no he visto a nadie, a lo mejor existe alguien que se va al cementerio y atrás va un carro lleno de dinero. No lo he visto. Pero sí he visto, porque hay excepciones en nuestro país en ese sentido, que haya un gran número de personas que van detrás de ese cortejo porque esa persona hizo algo durante su vida que va a ser algo que va a ir más allá de los años en que estuvo en esta tierra. La trascendencia. La trascendencia. Ahora, tal como dices tú, sabemos que la empresa hoy día que sigue este camino es más rentable, es decir, es un paso que hace sentido. Sin embargo, para que eso se vuelva un estándar, falta mucho. Hace décadas que empresas lo están haciendo, hay organizaciones que están empujando, pero no se ha podido instalar como un estándar. Y creemos que para que eso ocurra requiere cierta condición de causa país. Y en ese sentido, tú lograste hacer eso con tu equipo. Es que lo que nosotros hicimos un evento solidario que
En este evento solidario, digamos, incorporamos a toda la sociedad de a poco, porque este evento solidario primero partió solamente por la gente y después se agregaron muchas instituciones. Fue de abajo hacia arriba. Claro, y este evento solidario ha ido creciendo, y después les voy a explicar la crisis que se encuentra en este momento, pero hay algo que este país no ha incorporado, que es la filantropía. Entonces, si alguien va hoy en día a un hospital en Estados Unidos, al que vaya, a una institución benéfica, se va a encontrar con cientos de carteles, de pequeñas placas, de personas que están muy orgullosas de ser filántropos. Eso no está incorporado en la empresa nacional. Al contrario, muchas veces uno va y la gente dice, mira, yo te voy a hacer una donación, pero no le digas a nadie, no lo comentes para que después no me vayan a venir a revisar de impuestos internos, para que después no vengan las personas a pedirme más. No existe el concepto de la filantropía. Y yo creo que la filantropía es parte del éxito económico, es parte del éxito empresarial. Porque claro, juntaste mucho dinero, que a lo mejor lo vas a repartir entre tu familiar, que me parece muy loable. A lo mejor lo vas a repartir también entre tu más cercano, qué sé yo, ejecutivos, trabajadores. Pero no tienes el concepto de la filantropía, porque esto demuestra mi éxito, y mi éxito demuestra de que yo quiero ayudar a las personas que más necesitan y que quizás sin mi ayuda no puedan conseguir lo que yo les voy a ayudar a conseguir. Ese fue el principio de la Teletón. Cuando empezamos la Teletón, fuimos primero a las empresas y les dijimos, mire, las empresas no tienen muy buena imagen. Esto les va a ayudar a la imagen y les va a ayudar a la venta. Y así fue como Rolf Lüder fue la persona que me dio los primeros 10 auspiciadores en 1978 para hacer la primera Teletón. Al mismo tiempo le dijimos a los canales de televisión, oye, esto también les va a crear una buena imagen porque ustedes se están preocupando de la comunidad. Y finalmente le dijimos a la gente, ustedes se van a sentir satisfechos una vez que cumplamos con nuestras metas y mostremos lo que hacemos con nuestras metas, porque ustedes son parte de eso. Bueno, con los años las cosas han ido cambiando y yo después les puedo contar cuáles son los desafíos que enfrentan hoy día, no yo, una nueva generación, porque eso es lo más importante, que esto vaya cambiando de generación. Y yo veo aquí en general gente muy joven, tengo algunos que tienen más años, estoy seguro que nuevamente en esta sala soy el que tiene más años de todo. Mario, la filantropía, nosotros, que evidentemente es algo que debería estar instalado, y en Chile todavía estamos en pañales en ese sentido, pero además nosotros creemos que el futuro a nivel de la empresa va por la integración de estas dos versiones, en el sentido de que parte del tema es que hoy día uno ve empresas que se comportan de una cierta forma, están en la selva, ¿cierto? Con el cuchillo entre dientes, y después van y hacen algún acto de caridad o filantrópico o entrega. Nosotros creemos que hoy día hay una oportunidad de integrar esas dos cosas, de modo que la empresa en su propio hacer vaya haciendo el bien junto con hacer negocio. Claro, pero hay algo que no hay aquí todavía, salvo un par de grupos empresariales muy destacados como Luxig, Angelini, Mate, que sí hacen actos filantrópicos y los promueven, porque eso es lo importante. La persona que hace un acto filantrópico tiene que sentirse orgulloso de ese acto filantrópico, tiene que involucrarse en él. No es solamente cuestión de decir, bueno, ¿cuánto hay que dar? No, involúcrate. Ve qué está pasando con los recursos que tú diste. ¿Están cumpliendo con lo que te dijeron que iban a cumplir? Y eso se puede hacer en cualquier ámbito. A ver, yo por ejemplo vivo en Barnechea. Un acto filantrópico de una persona, de una empresa, podría decir,
mira, como mi mamá está perdiendo la vista, así como la estoy perdiendo yo porque tengo una degeneración en la mácula, yo voy a donar todo lo que necesiten lentes personas que no los puedan comprar, y voy a donar una cantidad de lentes a cambio de que me muestren las recetas y que no tienen los recursos. Es un acto filantrópico, entonces pone la compañía tanto y él en su compañía se saca una foto y muestra que el año pasado entregó 2.200 lentes, y no importa ni siquiera el tamaño del acto filantrópico. Lo importante es que tú te sientas orgulloso y lo internalices, porque si no pasan a ser siglas. Diversity, Equity, Inclusion son siglas. Y cae en marketing. Claro, al final, pero tú dilo de verdad. Yo tengo diversidad en mi personal. Tengo equidad en el pago entre hombres y mujeres. Tengo inclusión porque tengo personas discapacitadas, tengo algunas personas que son sordas, tengo otras personas que son ciegos y pueden hacer diferentes labores en mi compañía porque yo cumplo con eso. Y porque finalmente nosotros nos dimos cuenta a través del tiempo, cuando fuimos avanzando en el tiempo, que esto de que decíamos, vino un empresario y dijo, mire, ustedes nos están ofreciendo venta. Pero si la campaña de la Teletón dura 90 días y nosotros tenemos que vender 365 días, yo no estoy en la Teletón por vender más. Sí estoy por imagen, pero sobre todo estoy por imagen interna. Mi personal se siente mucho más contento porque es parte de la Teletón de manera mucho más importante que el resto de la gente, porque está en el 1+1, el 1+2, el 1+3, y hacen completadas y fiestas, y aparte de ser compañeros de trabajo, son compañeros de vida, y tienen una influencia en un sector de la población. Estoy hablando de la discapacidad, que la gente a veces se equivoca y dice, bueno, no es tanto, ustedes han atendido en 46 años 130.000 familias, mucho. Esas familias no hubieran tenido ninguna posibilidad, pero nosotros, lo más importante que hicimos, nosotros le dimos visibilidad a la discapacidad. En la discapacidad hoy día es cerca del 20% de la población. Y creo que en el último censo va a indicar que 4 millones de personas tienen algún grado de discapacidad en diferentes ambientes, factores. Pero, y bueno, ¿y qué ha hecho la Teletón? En primer lugar, darle visibilidad. Yo me acuerdo cuando terminó la primera Teletón en el año 78, cuando yo con Jimena Casarejo empezamos a compartir con la Sociedad por Ayuda del Niño Lisiado, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Pero al día siguiente fuimos a una comida para celebrar el éxito de la Teletón, y frente al Teatro Casino Las Vegas, que hoy día es el Teatro Teletón, yo me di cuenta que de un station wagon, de esos antiguos, donde había que bajar la ventanita a mano, sacaron 2 muletas. Y yo pensé en ese momento, dije, aquí hay algo que nosotros hemos hecho, que no teníamos idea que lo estábamos haciendo. Porque de ahí en adelante, especialmente los más jóvenes de aquí, les parece muy normal que aquí haya un estacionamiento para discapacitados. Nunca hubo. Les parece muy normal que esté rebajada las esquinas para que la gente pueda avanzar con sillas de ruedas, con burritos, con algún bastón. Las rampas que ustedes han visto para entrar a un restaurante, para ir a una universidad, no existían. Mucho menos existía la posibilidad que un niño pudiera entrar a un kindergarten, a un colegio y, para qué decir, a una universidad. A raíz de la Teletón salió una ley que todavía no es totalmente cumplida, del 1% de trabajadores con discapacidad, que ahora aumentó al 2%. Bueno, todo lo hizo una sociedad cuando se unió y no tuvo diferencia. Ahora, esto ocurrió, me estoy alargando un poco en esta respuesta, pero es mi característica. Esto ocurrió por coincidencias que no nos imaginábamos. La primera, en 1978, Chile estaba a punto de tener un conflicto armado con la Argentina y los aviones de LAN Chile estaban llevando soldados hacia la parte sur de nuestro país. Pero al mismo tiempo había una sociedad quebrada ideológicamente. No podían ponerse en la misma fila
los que estaban con la dictadura militar o los que estaban en contra de la dictadura militar. Y esto fue una oportunidad y dijeron, aquí nos podemos parar y necesitamos pararnos en la misma fila, necesitamos reagruparnos nuevamente, necesitamos juntarnos, aunque tengamos diferencias y diferencias profundas, necesitamos juntarnos, porque es lo que estamos diciendo nosotros aquí, para este grupo, para mí, para ti, a lo mejor hace sentido. Hay otras personas que piensan que la sociedad se debe construir desde otro punto de vista. Nadie tiene la razón final, definitiva, pero lo que sí se ha demostrado en el mundo, que hasta los países socialistas se transformaron en capitalistas diferentes. Yo fui a hacer un reportaje a China hace como 40 años atrás, cuando recién se estaba abriendo esto, y le pregunté a un funcionario cómo se podía, ya habían todos estos cambios, ¿no? Cómo se podía hablar, cuál era la política que había. Entonces me dice, mire, va en una limusina el presidente de Estados Unidos y indica con el señalizador de viraje hacia la derecha y dobla a la derecha. En el segundo, dice, va el premier ruso, indica hacia la izquierda y va hacia la izquierda. Más atrás vamos nosotros los chinos, indicamos hacia la izquierda y doblamos a la derecha. Ese fue su cuento. Entonces, bueno, ustedes ven que Chile y los países latinoamericanos tienen negocios con China. China tiene dos tipos de política en su país. Yo nunca me he metido en nada político, por si acaso. Estamos hablando de... También está muy relacionado con el propósito, ¿cierto? Y hoy día algo que está bastante de moda en términos de... en las organizaciones, y tiene mucho que ver con esta falta de sentido, particularmente que están sintiendo los más jóvenes, de para qué estoy haciendo las cosas. Y el propósito es algo que entendemos nosotros que debería ir cambiando en el tiempo. ¿Ustedes cómo ha ido evolucionando ese propósito desde la rehabilitación, hoy día mucho más de la inclusión, ¿no? Es como el camino? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, nuestra labor es rehabilitar. Por lo tanto, a los que se rehabilitan en nuestros 14 institutos, ayer estuvimos en la preinauguración del número 15 que está en O'Higgins, un instituto importante porque atiende a 1.200 niños que venían de Rancagua y que tenían que viajar hora y media de ida, hora y media de vuelta con un niño con una discapacidad. Era un problema y después de muchos años se logró esto. Así que yo creo que nosotros, pienso que nuestra labor primero es rehabilitar, y ahí no le preguntamos a nadie nada, si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, a nosotros nos da lo mismo. Si necesita una rehabilitación y se la podemos dar, se la damos. En este momento ya tenemos 5% de niños que se rehabilitan que son hijos de inmigrantes, que no existen en el país. Entonces tampoco recibimos ningún aporte estatal, que es muy pequeño el aporte que recibimos, pero finalmente es un aporte que tiene un tope que nos alcanza solamente para la mitad de los pacientes. Yo de más adelante les puedo contar de todos los desafíos que hacia adelante que tenemos. Y en este momento estamos recibiendo muchos niños baleados, que también los tenemos que atender, que son seguramente soldados de narcotráfico que recibirán balas de lo que ustedes escuchan en los noticieros, y nosotros tenemos que rehabilitar a toda esa gente. Ese es el principio que tenemos de rehabilitación. Y la inclusión está ahí al lado. En primer lugar, lo hacemos a través de la parte deportiva, porque la rehabilitación tiene mucho deportivo, mucho de ejercicio, de la tecnología. Hemos avanzado mucho en tecnología, que lo puedo explicar después, así que no me quiero alargar en eso. Y la inclusión, que es lo más importante para que después tenga un trabajo, pueda desarrollar su vida, como ya tenemos muchos pacientes que tienen sobre 50 años, que están casados, que tienen hijos, que se rehabilitaron en un instituto. Ahora, ¿por qué estos institutos necesitan financiamiento privado? Porque cuando un niño o un joven o una persona está enferma, muy enferma, va al hospital, está 2 meses, si está muy enfermo, 4 o 6 meses, si está más de 6 meses no sale del hospital, ¿verdad? Bueno, un niño nosotros lo rehabilitamos por 20 años. Desde que tiene 3 meses, 1 mes, yo estuve recién en el instituto, llevaban un niño que tenía 14 días.
Y ese niño dije, bueno, este niño necesita estar 20 años aquí, 20 años de rehabilitación, 20 años de gasto. Y en ese sentido, los servicios sociales y médicos del mundo le tienen que dar preferencia a prioridades para mayor cantidad de población que para este grupo que necesita tanto, pero por tanto tiempo. Mario, tú decías la ley que tenemos al 1%, ¿cierto? Y que está pasando al 2% y va a ocurrir solamente cuando el 80% de las empresas ya estén en el 1%. ¿Qué pasa ahí? Porque yo escucho a empresas y he visto intentos genuinos de incorporar, pero no... Es que pasan dos cosas. A ver. Primero, el que se rehabilitó y se está rehabilitando necesita prepararse para un trabajo. Y la empresa necesita prepararse para recibirlo. Entonces, digamos, este niño o este joven, un adulto joven, necesita que le pongan las rampas porque él va con 2 bastones y no puede subir la escalera. Entonces la empresa tendría que ser tan generosa de poner 2 o 3 rampas que necesita. Necesita un par de estos fierros que van en los baños para que pueda ir al baño. Pero él, a su vez, también necesita prepararse para poder estar 8 horas trabajando. Tiene que ver qué tipo de silla necesita, cómo él se prepara también para lo que le van a pedir. Entonces, es un juego doble. Y yo creo que ahí la empresa, especialmente los grupos empresariales grandes como la CPC, que están también en un camino igual, con la misma inquietud de ustedes. La CPC estuvo hasta hace pocos días en la Teletón, ha colaborado de manera muy importante en los últimos años, porque se dan cuenta que este es el nuevo paso que necesita la sociedad mundial. Y en ese sentido, durante todos estos años que empresas han estado apoyando a la Teletón, ¿tú has visto transformación dentro de esas mismas empresas? En algunas sí, he visto transformación, he visto en otras empresas una transformación hacia otro lado, porque no me quiero distraer, porque al final tengo que hablarles de los problemas que sufrimos nosotros como institución y el gran desafío que tenemos este año, pero a lo mejor lo dejamos para el final. Pasemos, si quieres, a hablar del futuro. Era entender cómo ha sido ese impacto en la empresa. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Cuando la Teletón empezó y terminaba o comenzaba la Teletón, el rating de estos 3 canales, porque al principio eran 3 canales, era lo que es hoy día Chilevisión, que era Canal 9, que pertenecía a la Universidad de Chile, el Canal 13, y creo que un añito después Televisión Nacional, ahí no me acuerdo bien, y más el canal de Valparaíso. Entonces, esos 4 canales teníamos 88, 92 puntos de rating. Han pasado 46 años. Y ahora, si uno llega a 37, 38 puntos, tiene que abrazarse. Cuando un programa como Sábado Gigantes tenía entre 58 y 62 puntos, si existiera hoy día tendría 9 puntos, 10 puntos. ¿Qué significa eso? Que tenemos un problema con el mundo digital. El mundo digital no está regulado, por lo tanto en el mundo digital se puede hacer cualquier cosa. El mundo de la televisión abierta, de la radio abierta, diarios y revistas que se han ido perdiendo, ese mundo tiene muchas regulaciones. Entonces, hoy en día, la gente, como las empresas digitales son mundiales, pueden vender la publicidad a costos sumamente bajos. Entonces, la televisión, ustedes saben, está en una tremenda crisis, la radio también, los diarios y las revistas desaparecieron, los diarios van por ahí. Entonces aquí hay un problema comunicacional nuevo en que nosotros en las redes, si no nos queremos dar cuenta, no nos demos cuenta, pero somos los parientes pobres. Ninguna red nos pertenece a nosotros. Nosotros somos parte de redes mundiales que tienen 1.000 millones, 2.000 millones de usuarios. O sea, cuando hablábamos de que en Chile habían monopolio, este es un monopolio comunicacional grande. Me imagino que en algún momento todo esto se regula, pero pasa un tiempo. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos el champán Valdivieso? Bueno, hoy día no hay champán Valdivieso.
Hoy día solamente pueden usar la palabra champán en la zona de champán de Francia y en Uruguay. Curiosamente en Uruguay, porque en algún momento hicieron algún arreglo con esa zona de champán de Francia. Entonces, las cosas con el tiempo se van regulando, pero mientras eso va pasando, vivimos una tremenda crisis. La misma crisis que vivimos en los países por diferentes razones. Hablemos un poco de ese futuro, de cómo estás viendo tú el futuro de la Teletón, la sostenibilidad de la Teletón en el tiempo. Bueno, ese es yo pienso que primero hay que saltar las vallas de a poco. Y la valla más importante que tenemos ahora es el 8 y 9 de noviembre, la valla más difícil de los últimos años, porque, bueno, en primer lugar nos pusieron en una fecha, porque la televisión trata de financiarse lo mejor posible, entonces nos pidieron que estemos el 8 y 9 de noviembre, pero el 27 y el 26 de octubre son las elecciones de los concejales, de los regidores, de los alcaldes y de los gobernadores. El mes anterior hay 6 días de feriado del 18 de septiembre, entonces para nosotros este año la convocatoria es mucho más difícil. Conseguir que nuestros auspiciadores nos den un poco de preferencia en los medios tradicionales, porque ¿cuál es la diferencia? Imagínense ustedes que nosotros hiciéramos la Teletón por Hulu o por Netflix, que es la más... El problema que tiene el mundo digital, que es individual, y los medios tradicionales son comunidad. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando queremos ver un partido de fútbol, lo vemos en comunidad, lo vemos en la televisión abierta. Cuando queremos escuchar al presidente o una cosa política importante, lo vemos también en los medios tradicionales. Entonces estamos, en primer lugar, en esa dificultad de convencer a nuestros donantes. Creo que también dicen que hay un problema económico que se va a hacer notar, y por eso que necesitamos que las personas con mayor recurso este año hagan un esfuerzo para que podamos llegar a la meta, porque mi opinión personal que tomó Cassius Clay. Cassius Clay todos saben quién es Cassius Clay, ¿verdad? Era uno antes de que lo noquearan y era otro después de que lo noquearan. Lo mismo va a pasar con la Teletón. Si nos noquean el 8 y 9 de noviembre, vamos a valer la mitad y le vamos a infligir un dolor y una depresión al país, porque el país considera que le pertenece esto, que le es propio. Toda la gente cuando va a otros lugares se vanagloria y dice, no, nosotros hacemos la Teletón, es que es única en el mundo con lo que hacemos nosotros, único lo que hemos hecho. Recuerden que hemos juntado en 46 años más de $1.000 millones y que lo hemos distribuido en la rehabilitación de estas 130.000 familias, hemos construido estos institutos, ahora estamos también recibiendo, que es bueno, alguna participación de las gobernaciones, como el caso de Ñuble, para poder seguir creciendo, porque también la gente se va poniendo cada vez más exigente y porque las tecnologías cambian la vida. Entonces, si nosotros podemos avanzar bastante en lo que hemos sido pioneros en América Latina, que es la telerehabilitación, que la persona, además de ir a los institutos, pueda rehabilitarse en su casa y pueda hacer estos ejercicios con sus familiares, con sus tutores, controlados por fisiatras. Tenemos que mejorar toda esta cosa tecnológica, pero tenemos que llegar a eso. Y tenemos que seguir buscando de darle más facilidad y más inclusión a las personas. En primer lugar, hay una cuestión de edad. Cuando yo nací, el término medio de vida era 57 años. Yo nací el año 40. Hoy día el término medio de vida es 81 años. Por lo tanto, yo estoy pasado en 2 años. Pero los jóvenes que están aquí atrás, todos van a vivir más de 90 años. Y los hijos de estos jóvenes quizás van a llegar a ser centenarios. Entonces, en primer lugar, los jóvenes se preparan por más tiempo en la vida. Antes un joven a los 22 años estaba listo, se casaba, había estudiado en la universidad. Hoy día nadie se quiere casar y después quieren hacer un máster aquí, un máster allá, se demoran 27, 28 años y nosotros atendemos hasta los 22, ¿no? Dejamos a los jóvenes sin rehabilitación, tenemos que aumentar la edad hasta los 30 años. También creo que la jubilación va a tener que aumentar, porque las personas quedan activas a los 65 años. No sé cuántas personas hay aquí de 65 años que puedan levantar la mano, deben haber muy pocos, pero si hay alguno que la levante, para ver cuántos hay. Ahí hay 1 o 2, y está activo.
Y yo creo que puedo estar activo por lo menos 5 años más. Cuando digo activo, trabajando a todo concho, ¿no? Entonces también ahí van a haber cambios. Mario, nosotros miramos con harta atención cuando las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones me recordaba mientras tú decías el hecho de que los empresarios como que no se atreven a la filantropía, a entregar, pues son bien críticas hoy día a que vean una cosa por un lado y después, no sé, tengan una mala experiencia, por ejemplo, en la empresa. ¿Cómo estás viendo tú el mensaje de la Teletón que vaya evolucionando con estas nuevas ideas? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que mi papá, yo en cierto momento no lo entendía a él y él en cierto momento no me entendía a mí. En cierto momento mis hijos no me entendieron a mí y yo no entendía muy bien a mis hijos. Y lo mismo pasa con los nietos. Entonces los que somos mayores tenemos que adaptarnos a las nuevas corrientes porque no queda otra solución. Y son las nuevas corrientes los que tienen que proponer estas nuevas formas y nosotros podemos aportar solamente con nuestra experiencia. Pero hasta ahí. Porque si no el mundo no avanzaría. No tiene nada que ver mi relación. Yo soy casado 62 años. En primer lugar, eso es hoy día casi impensado. La gente, y yo creo que los matrimonios antes estaban calculados para 25 años. Entonces, si duran 62, bueno, ya tienen otro tipo de... Estoy hablando de los problemas que pueden tener en un matrimonio. Los jóvenes hoy día quieren recorrer el mundo. El mundo está mucho más globalizado que cuando yo era joven. Los jóvenes quieren otro tipo de cosas y ellos son los que mandan este mundo. Solamente nosotros tenemos que tratar de integrarnos a ellos y seguir avanzando. Porque en cada una de nuestras generaciones se avanzó. Por ejemplo, yo digo, ¿qué es esto del reggaetón? Mi papá decía lo mismo del rock and roll. Y eso ha sido siempre así. Así que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que trabajar con la juventud, porque la juventud es el motor, es la fuerza, es la vida del mañana. Y déjame hacerte la última pregunta antes de abrir la conversación. Sí. Trascendencia, partimos con trascendencia, me gustaría terminar con trascendencia. Trascendencia es ir más allá de uno, ser útil en la historia de la humanidad, dejar ser una letra o una frase en esta historia hacia un bien común. ¿Cuál te gustaría que fuese ese legado tuyo, esa trascendencia, esa frase en la historia? En casi todas las entrevistas me preguntan lo mismo. Pero ahora es una y la razón de eso es que me queda poco hilo en la carretera, porque si no me preguntarían eso, ¿verdad? Y yo lo entiendo y lo acepto. Ahora, yo creo que la trascendencia tiene que ser para uno, porque es muy... creo que es muy pomposo pensar de que uno va a ser como Bernardo Higgins. No, Bernardo Higgins hay uno, y como Bernardo Higgins hubo muchos que participaron en la independencia de Chile. Lo importante es para ti, es para tu núcleo, para tu familia, pero sobre todo para ti mismo. Pero los que van a estar ahí, los que te conocieron para bien o para mal, que sepan lo que hiciste en la vida. En mi caso, con que digan que fui buena persona, yo estoy más que contento. Yo no creo en esto de que uno tiene que luchar para trascender y para ser un personaje en el futuro cuando uno no esté. Yo pienso que uno, y no quiero tocar las ideas religiosas de nadie por ningún motivo, pero uno en este mundo está con un horario y un tiempo limitado. Y va a estar eternamente muerto. Por lo tanto, va a estar mucho más tiempo muerto que vivo. Hagamos todo lo que podamos mientras estamos vivos. Pues yo creo que hay un solo Mario Kreuzberger, y si tuviéramos más, tendríamos un país mucho mejor. Tampoco creo eso. Yo sí lo creo. Tampoco creo eso. Vamos a abrir a escuchar algunas preguntas. ¿Preguntas? Hola, Andrés Barros por acá. Muchas gracias, Mario, por ese testimonio y estar aquí contigo. Me gustaría que nos comentara, no sé qué desafíos ve en la discapacidad cognitiva, intelectual, y qué se puede hacer ahí, y cómo viene una segunda
no sé, una segunda etapa de una Teletón distinta? Hay que darle tiempo al tiempo, porque lo que tú me estás hablando es del amplio espectro del autismo. Y cuando uno va al doctor y sale de ahí y el médico le dice: lo que pasa es que usted tiene un problema nervioso, es porque el doctor no tiene idea de lo que uno tiene, pienso yo. Cuando habla del amplio espectro autista es porque no sabe mucho qué es lo que está pasando. Y eso pasa con muchas enfermedades que cada uno siempre espera que eso tenga un cambio. Por ejemplo, yo les acabo de decir que yo tengo degeneración de la mácula. La degeneración de la mácula no tiene remedio. Y entonces me ponen las inyecciones en los ojos, pero me dicen es por si lo podemos detener un poco, pero no se detiene. Yo creo que en el espectro autista tenemos que aprender más, saber más, para que ese espectro sea más dirigido, más concreto. Mientras tanto es muy difícil. Voy a poner un ejemplo, sin dar el nombre, de una persona que es director de la Teletón. Y me dice: tengamos mucho cuidado cuando nos involucremos en esto, porque yo tengo una hija que tiene más de 40 años, he tenido todos los recursos para poder ayudarla y no la he podido ayudar en nada, porque es autista. O sea, pertenece al amplio espectro autista. Eso es lo que podría yo contestar en este momento de lo que yo sé. Y la lucha tiene que ser la lucha de la medicina. Voy a poner otro ejemplo. Otra cosa, que yo tengo diabetes, pero tengo diabetes tipo 2. Las personas que tienen diabetes tipo 1 están muy cerca de que exista una fórmula para que no tenga que estarse inyectando cada 10 minutos después de que comen algo. Están estudiando, la medicina está avanzando en muchas, digamos, no hay que decir que la medicina no avanza, avanza mucho. Por ejemplo, el niño que es les voy a contar la historia del niño, porque es buena la historia, del niño que es embajador de la Teletón de este año. Su mamá, Camila, estudia servicio social. Y un día decide, dice: yo ahora me titulé, voy a ir de voluntaria a la Teletón para participar de uno de los 2.500 voluntarios. Por otro lado, un joven, Kevin, ve toda esta publicidad de la Pintatón y dice: yo me voy a meter en la Pintatón, en la Teletón, como voluntario. Bueno, se conocen ahí, no pasa nada, pero parece que a Camila le quedó esto de Kevin en la cabeza y se habían intercambiado los teléfonos, habían pasado 3 años, lo llama por teléfono, le dice: mira, ¿dónde estás para que nos veamos? Y dice: no, yo estoy en Coquimbo. Dice: ya, yo te voy a ir a visitar a Coquimbo. Y fue. De ahí no se separaron nunca más. Pero tuvieron un hijo. Y el hijo tuvo una parálisis cerebral severa. Y tuvo que ir a la Teletón. Y por eso el hijo es el embajador. Pero este hijo ha tenido la suerte, que tiene solamente 8 años, de tener una operación que solamente se hace en Chile, en Sudamérica, que se llama rizotomía, que se trata de entrar a la columna vertebral, donde el médico tiene que ir mezclando los cablecitos de la columna vertebral, y eso puede significar 15 o 20 años de rehabilitación en una cirugía. Y en el caso de él, que estaba condenado a una silla de ruedas de toda la vida, en este momento está andando con bastones y se piensa que en unos 6 meses más pueda caminar sin bastones. Eso lo hace la cirugía moderna, algo que no existe hace no mucho tiempo. Les voy a poner otro ejemplo. Los que tengan más de 40 años, ustedes han visto cuando eran jóvenes, niños, que había muchas personas que le llamaban el zapato alcancía, que era un zapato así alto porque tenían un pie más corto. Pero ustedes no lo han visto más eso. ¿Por qué no lo han visto? Porque existe una cirugía que se llama Ilizarov, de un médico ruso, en que esa extremidad se puede alargar y dejarla de un largo normal. Antes, ustedes en las películas, en los cuentos antiguos, ustedes hablaban de los jorobados, de los curcos. Bueno, uno de los animadores de la televisión, uno que hacía el reporter eso, que muy pocos los de aquí se deben acordar, se llamaba Pepe Abad,
era jorobado. Pero ustedes no han visto más jorobados. Se acabaron los jorobados. Porque hoy día hay cirugías que lo corrigen. O sea, quiero decir que la medicina avanza a pasos agigantados, pero todavía tiene pasos por delante. Usted partió hablando, agradeciéndole a Chile porque acogió a su padre, un inmigrante judío, y por eso quiero preguntarle cuál es su visión respecto al tema de la migración, de la migración que tiene Chile, que recibe Estados Unidos, que hay en muchos países relacionados con la conciencia de los empresarios y el bien común. Yo creo que la inmigración en Chile fue bastante controlada, a pesar de que hubo un poco de corrupción en la inmigración y habían ciertas visas que se daban a cambio de pago en esos años, pero estaba controlada la inmigración, y me acuerdo que cuando mis padres llegaron no los dejaron en Santiago, tuvieron que ir a Talca, y otros fueron a Concepción, y otros a Temuco, otros quedaron en Santiago, otros se fueron a La Serena. Hoy en día hubo aquí una inmigración incontrolada, descontrolada, como también ha pasado en Estados Unidos, con la única diferencia que Estados Unidos es un país mucho más rico, y aquí, especialmente los últimos inmigrantes, yo los he visto en sus poblaciones donde viven en condiciones que ninguno de ustedes se imagina que alguien en este país puede vivir así. ¿Cómo se va a arreglar esto? Es muy difícil porque existe la globalización, y a pesar de que muchos están descontentos en Chile, el resto de las personas, si no van a Estados Unidos, ¿dónde quieren ir? A Chile. Por eso tenemos 10%, nosotros tenemos más inmigrantes que Estados Unidos, en porcentaje, tenemos un 10% de la población de inmigrantes. Y eso lo vamos a tener que manejar de la manera más humana posible, y en el tiempo, me imagino que esto, vamos a encontrar los caminos para poder solucionar esto de la inmigración. Pero hay que controlar la inmigración, porque si no le hacemos un daño a los inmigrantes. Ellos no saben con lo que se van a encontrar. Hola, Cristian Rotamal por acá. Primero que todo agradecer a Alexis, al programa de la conciencia empresarial. Quiero agradecer este relato, una historia de vida que tenemos más años y crecimos viendo Sábado Gigante, en su rol de comunicador. Hemos visto un gran desarrollo de ayudar a la sociedad y dar bienestar y felicidad. Un programa que siempre se caracterizó por dar alegrías. Uno se reía con los sketches, ahí Amaro que partía bailando la colita, hizo el guiño. ¿Sí? Pero me quedo con varios mensajes: la filantropía, la adaptación a los nuevos tiempos, la importancia de la tecnología y ayudar para generar el bien común y unir a la sociedad. En estos tiempos actuales donde hay más jóvenes, ¿no es cierto?, los centennials, y una nueva mirada, ¿qué consejo nos daría a quienes nos toca apoyar a empresas, liderar algunas, a sumarse a una causa de apoyar a la sociedad y el bien común? ¿Y qué he aprendido en estos varios años viviendo en Estados Unidos? ¿Por qué allá hay tantas plaquitas de filantropía, ayudar, y acá no, cuesta tanto? ¿Qué mensaje como comunicador nos podrías dar para apoyar y vender esa idea y sembrarla para que eso avance? Por la duda, en Chile de siempre, si eres filántropo, la gente dice, sí, no, ese gallo donó $2 millones, se ahorró 6 millones en impuestos. O sea, nunca quedas bien, porque aquí siempre hay una duda. Entonces también yo creo que los empresarios tienen el gran desafío, tremendo desafío, de ser empleados, de ser empresarios respetados, queridos. Y eso no pasa en Chile, porque los empresarios tampoco han hecho eso. Ahora se lo están haciendo, ahora se están poco a poco involucrando. Pero yo, para tu pregunta, estaba pensando en lo siguiente. ¿Qué me pasó a mí? Yo era un joven, yo estudié otra cosa, no estuve en la universidad, yo soy técnico modelista, yo sé hacer desde un traje para un cura, o una casaca militar, o un traje de esto, de manera industrial. Pero me encontré con la televisión por casualmente mientras estudiaba en la Universidad Técnica de Nueva York. Entonces, cuando yo empecé
ya en el colegio me pasaba que yo pensaba que si nos juntábamos todos y pintábamos el colegio y hacíamos una cancha de básquetbol, nos estábamos beneficiando todos. Cuando comencé en la televisión y me fue muy bien, yo decía, ¿cómo le puedo devolver yo a la gente lo que la gente me ha dado? Y pensé, si mi patrón no es la Universidad Católica, mi patrón es la gente que me ve. Porque si no me vieran, la Universidad Católica me saca de ahí. Entonces mi patrón es la gente. ¿Y qué puedo hacer yo por la gente? Entonces, participamos en varias campañas. Algunas campañas, la primera campaña, nadie se va a acordar, una máquina liofilizadora para los hemofílicos de Chile. En ese entonces había mucha consanguinidad, había muchas relaciones sexuales entre hermanos, había en la pobreza, en la miseria pasaba esto, y esta enfermedad es la que llaman la enfermedad de los reyes. Compramos la máquina, por allá por el año 1960 y tanto, $40.000. La dimos a un hospital público. El hospital público se demoró 25 años en conseguir la autorización para botar una muralla y meter la máquina adentro donde correspondía, y cuando la conseguimos, la máquina estaba obsoleta. O sea que para mí fue una depresión esto primero. Y después yo me di cuenta que habían problemas con los niños y yo quise involucrarme en algo de los niños. Y sobre la pregunta tuya, es lo mismo. ¿Cómo me siento yo orgulloso como empresario? Primero, le estoy dando trabajo a mucha gente y estoy ganando dinero, por lo tanto estoy viviendo mucho mejor, estoy en una élite del país. Pero ¿qué puedo hacer yo por los demás? En primer lugar, por mi gente. Voy a tener una sala cuna única, como no hay en ninguna parte, voy a tener unos baños excelentes y duchas para que la gente con agua caliente, ningún problema que en otras partes no hay. Pero además puedo hacer algo por mi entorno, por mi sociedad. Depende de cuán bien me está yendo. Pero me tengo que sentir, lo que dije antes, me tengo que sentir orgulloso de eso. Porque si solamente pienso cómo puedo juntar más dinero y más empleados y más empresas, que no me parece mal, me parece bien. Pero eso tiene que ir paralelo a lo otro. Voy y manifiesto lo siguiente. Nadie fue con 2 carros de Brinks, bueno, los de Brinks no tienen seguridad ahora, pero otros carros. Con 2 carros atrás, con todos los billetes, no existe. Además, los familiares después se pelean cuando hay mucho dinero, en general. Entonces, no repartamos, invirtamos en la imagen de mi compañía, es decir, mi compañía de aceite, mi compañía de pavimentación, ha hecho tales cosas que ninguna otra ha hecho. Yo creo que eso es importante que nosotros lo vayamos incorporando ahora, porque ustedes también tienen que pensar, los empresarios, cómo se siente el que trabaja para ustedes. ¿Dónde vive él? Pregunta. ¿Alguno de ustedes ha ido y sabe cómo es una casa Corby de 48 metros cuadrados? Levante la mano si alguien ha ido. Una persona. Entonces le voy a esas personas levantar la mano, porque yo fui. Hubo una vez una candidata a la presidencia que era de los dueños de casa, no sé cómo se llamaba, una señora, hace unos años atrás. Yo fui a su casa. Me dijo, yo vivo hace 18 años aquí. Una casa muy limpia, muy bien tenida. Tenía 2 hijos. Dijo, yo cuando tengo relaciones con mi marido, me tiene que poner una tela en plástica en la boca. Mis 2 hijos están al lado con una vulcanita, me están escuchando todo. La ducha estaba arriba del excusado, porque no cabe más. La cocina, todo era más chico que una celda de la cárcel. Y ahí vivía 22 años. Entonces, ¿qué piensa de ti? Cuando viene en el bus, en la micro, durante 1 hora, y va cambiando de escenografía, va cambiando de jardines, va cambiando de luminosidad, va cambiando de todo. Entonces, ¿cuál es la única solución?
pienso yo, para que exista satisfacción, mayores oportunidades, que sientan que hay mayores oportunidades, porque ¿para qué vamos a decir cosas? El que estudia en un colegio que se aprende muy poco, por diferentes razones, por huelga, por falta de profesores, por lo que... Ese joven, para llegar a la universidad, sí llegan algunos, Superman, para cambiarse de barrio una generación a la otra, también Superman. Hay excepciones, pero no sé si ustedes han pensado eso, o no sé si yo debía decir esto. No, está perfecto. Muy bien. Una más. Yo. La última. Ahí. Muy buenos días. Yo quiero aprovechar de contar algo. Yo conozco a estas personas que están acá, yo pocas veces cuento o he contado esto, pero voy a aprovechar de contarlo y de agradecer. Porque mi cuñado, el hermano de mi marido, tuvo, cuando era muy chico, tuvo un derrame cerebral que lo dejó muy, muy comprometido. Y fue algo que no se dieron cuenta mis suegros porque fue durante la noche. Entonces ellos empezaron a buscar distintas soluciones y empezaron a buscar distintos médicos y todo. Y mi cuñado quedó finalmente con un lado totalmente paralizado de su cuerpo, pero además internamente muy comprometido. Y a mi suegra le dijeron: señora, prepárese porque su hijo no vive más de 5 años. Y después, cuando apareció la Teletón, mi suegra lo llevaba todos los días y era una cosa así como religiosa, la llevaba todos los días y lo atendió. Y mi cuñado hoy día tiene 55 años, se mueve autónomamente y es capaz de tener una vida autónoma gracias a, yo siempre digo, gracias a la Teletón, pero también a la constancia de mi suegra, porque ella era la que estaba ahí, lo llevaba todos los días y creo que es un ejemplo de constancia, pero también de cómo este tipo de organizaciones que de repente uno las ve lejanas, son parte del día a día de a lo mejor más personas de las que uno cree. Y a mí lo que me preocupa o lo que yo veo así como, yo trabajo en sustentabilidad en una viña, ¿ya? Entonces, lo que yo veo hoy día es que todos estos temas de estándares de sustentabilidad y estándares internacionales apuntan a temas de la sostenibilidad de la empresa y todo. Pero, por ejemplo, hoy día el estándar internacional, que es el más reconocido estándar de sustentabilidad, que es el Dow Jones Sustainability Index, hace 3 años que eliminó la filantropía corporativa como uno de los temas ligados a la sustentabilidad de las empresas. Entonces, hoy día eso ya no está como una de las cosas que uno tiene que ir considerando cuando trabaja en sustentabilidad en una empresa. Entonces hoy día las empresas que realmente tienen programas de filantropía corporativa sistemática, digamos, son las empresas que realmente lo hacen porque quieren tenerlo, digamos, pero no es porque sea también una práctica recomendada. Y lo otro que yo creo que también ahí hay otro elemento que acá en Chile es como que de repente es como la gente, como, o sobre todo, no sé, por los empresarios, como bien como pudoroso el tema de tener una placa que tenga tu nombre y que muchas veces se hace como más de bajo perfil. Entonces, ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo podemos también estimular quienes estamos trabajando en las distintas empresas desde adentro para que esto efectivamente vuelva a tener a lo mejor un rol más visible? Porque existe, pero de repente es invisible dentro de la organización. Bueno, yo lo último que quisiera decir es que después de todo esto, yo creo que hay que ser optimista. Sin ser optimista, con todos los miedos que podamos tener, yo creo que el empresariado chileno tiene en sus manos una gran oportunidad, porque es el empresariado el que mueve el país económicamente
y puede ayudar a que esta sensación de los trabajadores mejore y además esta sensación de los empresarios mejore, se sientan orgullosos de ser empresarios y que esto, lo que tú dices con respecto a la filantropía, es algo cultural. Así como metimos el concepto de la solidaridad, que no existía de esta manera en ese entonces, porque para llegar a la Teletón hay que acordarse que pasamos por 30 campañas antes, porque el terremoto porque la inundación esta otra, y los camiones que iban al norte y los camiones que iban al sur. Bueno, todo eso fue creando algo que decía que nosotros como ciudadanos de este país tenemos una fuerza solidaria como seres humanos. Lo que tenemos que incorporar ahora, que además de tener una fuerza solidaria, tenemos gente que son de alto nivel intelectual primero y con capacidades en el mundo de los negocios, que pueden abrir este mundo de la filantropía a otro nivel y podemos darle más opciones y más oportunidades a la gente. Mientras más lo logremos, los países nórdicos lo han logrado mucho bajo este prisma del que estoy hablando. Hay otros que les ha costado más, las sociedades siempre tienen problemas, no hay nada perfecto, pero si podemos mejorar un poquitito. Mira lo que hicimos nosotros. Se atendía el 5% de los niños de Santiago. Hoy día atendemos el 97% de los niños jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes de todo el país. Pero lo hicimos entre todos. Hay gente que donó 500 pesos. Durante la pandemia, en que estábamos todos encerrados, hicimos una Teletón y todos dijeron que estábamos locos y nosotros mismos pensábamos que estábamos locos y lo conseguimos. Hubo 300.000 personas que donaron 500 pesos. 500 pesos. Pero sirvió. Suma 300.000 por 500 pesos. Pudimos hacer cosas. Hay otros que donaron mucho más. Me acuerdo que el presidente en ese entonces de la Confederación de la Producción y el Comercio Sutil hizo un gran esfuerzo, hizo una tremenda donación. Me acuerdo que después hicimos una campaña que todavía está haciendo Conecta Mayor para las personas mayores. Nos encontramos que había más de 80.000 personas mayores de 80 años que vivían completamente aislados del mundo. Y los pudimos incorporar con un aparato telefónico especialmente diseñado para ellos. Y Conecta Mayor sigue hoy día. Entonces yo creo que, yo quiero ser optimista, yo creo que ustedes que estuvieron interesados en esta conversación es porque tienen esta inquietud. Y muévanla hacia otro. Porque yo les pediría a ustedes que ahora le contaran a la gente y le dijeran que este 8 y 9 de noviembre nosotros estamos en un tremendo problema. Porque estamos cambiando de generación, que no es fácil. Porque antes esto se basaba en fue personalizado, que fue muy malo. Pero hoy día no es personalizado porque hoy día la marca Teletón es fuerte, tiene 46 años de vida. A esa marca tenemos que acogernos todos nosotros y hacer que el país nuevamente sienta esa satisfacción cuando pase esta fecha, pero mucho más allá. Una vez que pase esta fecha, en las empresas, en esta empresa vitivinícola, que se busque una manera de poder hacer algo filantrópico y algo solidario con los trabajadores, que también funciona. Pero hay que atreverse a hacerlo. Cuando se propuso esto el primer año 78, ¿qué hubiera pasado si no se lograba nada? ¿Cómo me hubieran tratado? Pésimo. No solamente a mí, a Antonio Bodano y a todos los que nos metimos. ¿Y cuántas veces nos dijeron que nos robábamos la plata? Ahora, antes eran más optimistas, me decían que me quedaba con el 20%, ahora me bajaron al 5%. Pero no importa, que si me molesta y si me duele, claro que me duele, pero yo sé, mi propia conciencia la manejo yo. Y la conciencia de cada uno de ustedes solo la manejan ustedes. Así que ustedes sabrán lo que hacen con su conciencia. Cada uno tiene que hacer lo que pueda con su conciencia. Creo que las oportunidades están abiertas. Creo que hay, por encima de todas las dificultades, yo sé que vivimos dificultades, que este es el momento más inseguro de la historia de Chile que yo he vivido con respecto a la delincuencia. Hay problemas económicos, hay problemas de todo tipo, pero en primer lugar los países no quiebran. Los países tendrán dificultades, pero siempre salen adelante.
¿Y cómo salen adelante si los que vivimos ahí, los que más podemos, los que más sabemos, los que más entendemos, podemos hacer cosas por los demás, ayudamos a que los demás también se incorporen a nosotros? Muchas gracias. Habían pedido que... Sí, el decálogo. Se lo quiere Sería espectacular escuchar el decálogo para los que no lo conocen. Muy brevemente, digamos, yo además hice una charla TED aquí en Vitacura, creo que se llamaba, y también está ahí, me pidieron este decálogo. Hace aproximadamente unos 25 años escribí un libro que se llamaba Entre la espada y la TV, y ahora en la pandemia decidí desarrollar los puntos del decálogo. Yo lo hice bajo el principio de los 10 mandamientos. Dije, ¿cuáles fueron los 10 mandamientos que a mí me ayudaron a llegar? Porque toda la gente me dice, oiga, ¿por qué usted consiguió esto? ¿Por qué? ¿Cómo logró esto? ¿Cómo logró lo otro? Entonces yo dije, voy a hacer un decálogo igual que los 10 mandamientos, mis propios 10 mandamientos, que me permitieron salir adelante. Yo creo que el primero de todo era la perseverancia, que la tenía yo de mi padre, que tuvo que empezar varias veces, lo voy a hacer muy brevemente, varias veces de nuevo en la vida, y esta perseverancia me permitió lograr metas a pesar de que fracasé, me caí 99 veces, pero yo seguí levantándome hasta las 101, 102, 104. La perseverancia para mí fue un camino muy importante. Y además yo tenía metas a corto y largo plazo, que las tengo hasta el día de hoy. La meta mía de hoy día era venir a hablar con ustedes, ir a ver un automóvil que tengo que ver. En la tarde tengo otra reunión con otro señor que quiere una entrevista, y esta noche una reunión con el directorio de la Teletón. Mañana en la mañana yo me voy a Miami. Esa es mi meta a corto plazo. Yo me hacía una meta para el día, yo me hacía una meta para la semana, una para el mes, para el año. Cuando era el año nuevo, yo después me encerraba en la pieza y anotaba mis 10 puntos que yo quería cumplir durante el año. Y me lo guardaba en un papelito en la misma billetera que tengo, que es una billetera que está conmigo hace, creo, si ahora no me equivoco, 66 años, porque aquí entró mi primer sueldo y ahí va a entrar el último, que ya parece que entró. Ya. Y después de la meta, el corto y largo plazo, es descubrir las oportunidades, porque es una cosa muy importante. Las oportunidades están en todas partes. Ahí hay que descubrirlas, hay que estar atento, porque mucha gente dice, no, es que aquí hay un problema, tiene mala suerte. Eso no se puede decir. El problema de la suerte es que la suerte no viene a uno. Uno tiene que buscar la suerte y seguirla buscando hasta que la encuentre. Ahora, si nunca la encontró, sus deudos solamente podrán decir tiene mala suerte. Porque, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken le pegó al negocio cuando tenía 84 años y se murió a los 87. Había quebrado como 10 veces antes. O sea, la suerte la encontró cuando tenía 84 años. Eso de descubrir la oportunidad era revertir los fracasos, porque en esta cuestión hay fracasos. Y entonces si uno se queda con el fracaso, si uno no le dice, oye, me fue mal en esto, es que la suerte es mía, no, nada. Hay que volver a levantarse, tiene que revertir los fracasos, es una cuestión muy importante. Y otra, que es la más difícil, escuchar la crítica. Porque a uno le gusta que le digan solamente las cosas bonitas. No le gusta que le digan, mira, lo hiciste mal, te equivocaste. Escuchar la crítica es muy importante. La persona más modesta y el más poderoso te puede entregar una buena crítica. Hay que estar tan atento a las oportunidades, a las críticas. Las críticas te pueden ayudar muchísimo. Aceptar con humildad los consejos. Esa es otra cosa que a uno no le gusta. Dice, ¿cómo me va a aconsejar ese gallo a mí? ¿Qué ha hecho este gallo para aconsejarme a mí? Te puede dar un buen consejo. Nosotros no somos expertos en todos los campos de la vida. Y a lo mejor él en ese campo es mucho más experto que tú, te puede dar un buen consejo. Después, en el número 7, correr riesgos controlados. Eso sí que a mí me parece importante. Steve Jobs, Bezos, todos corrieron riesgos. Mientras corrían riesgos, seguían viviendo. O sea, los riesgos eran controlados, no un riesgo loco para que después no puedan continuar su vida, pero correr riesgos a mí me parecía que
yo por lo menos corrí varios riesgos y los consideraba que era lo que yo tenía que hacer. Otra cosa que yo hago diariamente es levantarme temprano y hacer ejercicio. Yo hago unos programas médicos en Estados Unidos, llevo 120 programas médicos, me he pasado por todos los órganos del cuerpo humano. Y al final la recomendación del médico es: coma sano, haga ejercicio, no fume, y si toma alcohol, hágalo de manera prudente. Por lo tanto, el hacer ejercicio y levantarse temprano te ayuda con las endorfinas, comienzas tu día de otra manera. Yo, de lunes a sábado, hago deporte todos los días. Domingo, descanso. Y después una cosa muy importante, la más importante cuando uno va creciendo: gastar menos de lo que se gana. Tener la metralleta en el bolsillo. Porque eso, cuando estás endeudado en todas partes, estás trabajando en un lado, estás aterrorizado de que te vayan a echar porque no sabes cómo vas a seguir. Pero si tú tienes recursos para poder seguir manteniéndote, yo creo que el gastar menos de lo que se gana es muy importante. Siempre mantener una pequeña cantidad para ir, porque las emergencias aparecen en cualquier momento. Y la gente dice que yo gano muy poco. Por poco que gane, si tienes una reserva, es mejor que no tenerla. Y lo último que a mí me ha dado resultado, que hoy día yo sé que no está en las prioridades de la gente, es tener una familia. Y para tener una familia solamente se necesitan dos. Entonces, de dos para adelante se puede tener una familia. Uno solo no forma familia, pero dos tienen una familia. A lo mejor van a ser dos para siempre o van a ser 22. En mi caso, yo tuve 3 hijos, tengo 9 nietos y 4 bisnietas. No sé si llegué a los tataranietos, creo que no, pero llegué hasta aquí. Ya que a ustedes les interesó, brevemente les di estos puntos que pedí que me los anotaran porque no me los sé en orden. Y si alguna de estas cosas que yo le he dicho en esto le hace sentido, yo me quedo más que contento, porque quizás otra de las vocaciones que uno tiene en la vida de comunicar es de entregarle a los demás lo mejor de uno. Todo lo que yo he aprendido lo quiero compartir. Esa es mi vocación, ese es mi trabajo, compartirlo a los demás lo que yo aprendí. Y en ese sentido acepté esta reunión de esta mañana y les agradezco mucho. Creo que habían conceptos hacia mi persona muy elevados e inmerecidos. Yo me siento una persona común y corriente y creo, es otra cosa que no dije, que si me fue bien en lo que hice, fue por eso. Porque yo viví una vida como la vivieron todos. O sea, yo fui al supermercado, cuando se podía ir a La Vega iba, ahora no se puede porque lo matan a uno. Y yo llevaba una vida común y corriente, no tenía ni guardia, ni ninguna cosa de esa. Viví una vida como todo, me peleé con mi señora, cometí algunos errorcitos por ahí, por allá, hice todo lo que todos hacen y traté de mantener el núcleo familiar lo más unido posible. Traté de ser lo mejor que se pudiera como papá, pero fallé un poco porque este trabajo me mantenía mucho fuera de la casa. Así que yo creo que ser como todos los demás, no creerse más arriba de los demás, es muy importante. Pienso que si al programa este de Sábado Gigante que el señor recordó aquí, este programa tenía una diferencia de la mayoría de los programas. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los programas se hacen en el escenario. Este programa se hacía al lado del público. Yo siempre estaba en medio de la gente y decía, ¿qué dice el público? Y el público es muy inteligente. Lo pueden ustedes ver en las votaciones. En una votación votaron por una constitución 80% y después en contra votó 2 años después 80%. O sea, la gente sabe lo que quiere, la gente sabe, depende de lo que le comuniquen y cómo se lo comuniquen, cómo esa comunicación la traduce cada uno. Así que, y por último, como decía la película, la vida es buena.